Reactivamente es un espacio de difusión y conversación sobre las distintas acciones y estrategias incluidas en el Plan de Reactivación Educativa del Ministerio de Educación, cuyos tres ejes principales son convivencia y salud mental, fortalecimiento de aprendizajes, asistencia y revinculación. Invitamos a todas y todos a hacerse parte de la reactivación educativa. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando en nuestro nuevo capítulo de Reactivamente, ya sea desde Spotify o viéndolo a través de nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Daniela Restucia, soy la coordinadora del eje de asistencia y revinculación del Plan de Reactivación Educativa. En esta oportunidad conversaremos con Cristina Julio. Ella es profesora de educación diferencial, licenciada en ciencias sociales y ética social y doctora en educación. Cuenta con 35 años de experiencia como docente de aula, académica universitaria y asesora de organismos públicos y organizaciones vinculadas al tema de reinserción educativa. Su trabajo se ha enfocado en la atención de niñas y niños que provienen de familias en situación de pobreza y que viven exclusión en el sistema educativo. Actualmente, Claudia es directora de la Corporación de Educación de la Municipalidad de Viña del Mar. Perdón, te dije que Claudia, bienvenida Cristina. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Tal vez hoy día un poco resfriada, así que si me da por toser, les pido disculpas, pero en general, bien, gracias por la invitación. Sí, Cristina, no te preocupes, el clima anda un poquito raro, así que no te preocupes, todos entendemos. Bueno, Cristina, cuéntanos un poquito. Tú eres una profesional que conoce desde hace años esta situación de estas trayectorias educativas distintas, interrumpidas, diferentes, ¿no? Como a la que es ideal versus la real. ¿Cuáles son las historias de vida de quienes se encuentran fuera del sistema educativo nacional? A ver, es grande tu pregunta para explicar tantas cosas, pero poco el tiempo además. A ver, yo podría decir que las historias de vida de las personas que se encuentran fuera del sistema escolar son tan diversas como diversas somos las personas. Sin embargo, hay algunos elementos en común que son los que me gustaría compartirles. Por ejemplo, son historias de vida que se han construido a partir de experiencias muy tempranas de abandono, de abusos, de violencias físicas y violencias también simbólicas, de muchos dolores, de frustraciones, de éxitos y fracasos en la vida en general y en la vida escolar en particular, y también de sobrevivencia en los diferentes ambientes. Todo ello todo ello y mucho más podríamos seguir diciendo, ¿no? Pero todo ello por vulneraciones de derechos derivadas de, por una parte, adultocentrismo y acciones adultistas, tanto en la familia, en los sistemas sociales, en las comunidades, como también en el sistema escolar, así como sistemas sociales que son injustos y excluyentes, como por ejemplo el sistema de salud, el sistema de vivienda, el sistema económico, el sistema de organización de las ciudades, entre otros, y por supuesto también el propio sistema escolar. Estas experiencias que acabo de indicar de sus historias de vida construidas desde los dolores van marcando hondo y de manera muy temprana a las niñas excluidas y las marcan, por ejemplo, en sus modos de ser, sentir, estar, comprender y significar y convivir en el mundo, su mundo familiar, sus barrios, el mundo con sus pares, sus propias escuelas. Ciertamente impactan su salud, si entendemos la salud como el bienestar o el equilibrio en el estar en este mundo. Y también en el aprendizaje, comprendiendo el aprendizaje como un medio para el desarrollo biológico, psicológico, y cuando digo psicológico, en lo afectivo, emocional, cognitivo, también en el desarrollo social y cultural. En síntesis, son historias de vida de niñeces vulneradas por sistemas injustos que les excluyen y que han derivado en, por ejemplo, cosas que yo me he ido sorprendiendo con los años, en niñeces interrumpidas, porque deben asumir responsabilidades adultas tempranas, por ejemplo, el cuidado de hermanos, el trabajo, el cuidado de la casa,
También situaciones de sobrevivencia e incivilidades eh, que tienen su lado negativo, pero también el despliegue de la creatividad, la autonomía en la toma de decisiones acerca de su propia trayectoria de vida, por lo tanto son niños adultos. Niños, pero también al mismo tiempo con funcionamiento de adultos. Situaciones también tienen con la justicia, desde los tribunales de familia a temprana edad. Por ejemplo, recuerdo un niño con el que trabajé mucho tiempo y a los 7 años ya estaba peligrando la salida del establecimiento educacional, ya estaba en tribunales de familia y él, cuando yo trabajaba, me decía, bueno, tía, ¿qué música quiere que le ponga? Es decir, con cada uno de nosotros, profesores, trabajadores sociales, psicólogos, él sabía qué decir y cómo decirlo para estar bien con los tribunales de familia. También hay chicos y chicas que terminan en situación de calle, pero todos ellos y ellas en general, dependiendo de estas historias, van construyendo desconfianza y desvinculaciones con el mundo adulto, con los sistemas sociales que debieron haberlos protegido y no lo hicieron, y entre otros también con el sistema escolar y dentro del sistema escolar con los adultos responsables de su formación, como por ejemplo profesores. Eso podría compartirte en torno a esa primera pregunta. No es tan fácil responder. No, no, de todas maneras, aparte que tú mencionas de que hay algo mucho más profundo, que no solamente con el sistema educativo, sino que hay una tensión anterior que es con los adultos, como entendiendo y tomando decisiones que tienen el poder de este mundo dentro de estas infancias y niñeces, ¿no? En relación a eso te quería preguntar si es que hay nuevas situaciones o se acrecentan estas situaciones al propósito de la pandemia. Bueno, desde que empezó la pandemia y los estudios de la UNESCO y a partir de la experiencia que hoy día yo tengo también en la educación pública de Viña del Mar, yo puedo decir que la situación que describí de sus historias de vida solo se ha agudizado, porque el adultocentrismo se ha mantenido y se agudizó porque estuvimos en condiciones de encierro, las injusticias, por ejemplo, de los sistemas de salud, de los sistemas educativos, la exclusión y la vulneración de derechos en pandemia para las familias excluidas se agudizó. Entonces, yo diría que es más profundo, se agudizaron todos estos temas que yo dije, pero no es nuevo porque la situación de exclusión se ha mantenido. Exacto. Cristina, contando estas experiencias, además bueno, y tratar de darle un mensaje también a los adultos que trabajamos en educación, ¿cuáles son las estrategias que a lo mejor deberían tener o más apropiadas para que guiar o ayudar o acompañar a que estos niños vuelvan a reincorporarse o encantarse con el sistema educativo? Mira, para mí, con todos estos años que llevo trabajando en el tema y metida con los pies en el barro con los chiquillos, para mí lo que más he aprendido y lo que más he estudiado es primero reconocer, comprender y valorar sus propios modos de ser, estar, sentir, significar y convivir en la vida que ha marcado su propio desarrollo biopsicosociocultural. Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Comprender que son niños con 8 años, pero que tienen responsabilidades de adultos. O que son niñeces que por lo tanto dependen de otros porque están en procesos de formación, pero que toman decisiones autónomas. Por lo tanto, el reconocerlos y valorarlos como personas que tienen sus propios modos de ser y estar en este mundo, para mí es lo primero. Segundo, y eso en cualquier ámbito, no solo en el escolar. Segundo, reconocer sus heridas, detenerse a mirar sus heridas. Y heridas en lo biológico, en lo psicológico, en lo social y en lo cultural. Heridas físicas,
las heridas emocionales, las cognitivas, las de abandono, la de rupturas, las secuelas de vidas injustas. ¿Cuáles son las significaciones que dan ellos a estos modos de ser y estar en este mundo, pero también sus significaciones en las heridas? Por ejemplo, el profesor violento, estoy hablando de historias concretas, el padre ausente, el abuso de compañeros, el abuso del padrastro, el trabajo y abandono temprano. O me recuerdo un niño que a los 14 años, cuando había dejado la escuela ya en tercero básico, me contaba que recién a los 13 años se dieron cuenta que él era hipoacúsico y que todas sus historias tenían que ver con su sordera y no se dieron cuenta, ¿no? Entonces, reconocer esas heridas. En tercer lugar, cuidar el bienestar de cada cual, cuidando y sanando esas heridas. Las heridas hay que curarlas, hay que sanarlas. Y eso lleva tiempo, es como cuando uno se hace una herida en la pierna, ¿no? Y hasta que cicatriza. Y cuando las heridas son más profundas, llevan mucho más tiempo y tienen riesgo de infectarse, tienen riesgos de crecer y hay que cuidarlas con mayor dedicación. Y en ese sentido, fíjense que recién, en cuarto lugar, digo, empezar a reconstruir las relaciones. Primero, la relación consigo mismo, porque hay heridas de autoestima, de autoconcepto, de fracasos, de no ser querido, de no ser respetado, por lo tanto, reconstruir la relación consigo mismo. También la relación con otros, los vínculos y las confianzas que cada cual ha roto desde su particular modo de ser y estar en este mundo. Y recién allí, en quinto lugar, un trabajo que vaya asociado a la formación, es decir, a reconstruir el vínculo pedagógico. Y esto desde mi trayectoria puedo decir que solo se logra en un trabajo interdisciplinario y articulado entre lo psicosocial y lo pedagógico. Lo digo así porque por muchos años ha costado que los colegas del área psicosocial, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, entre otros, entiendan de que esto es pedagógico y que no son dos dimensiones aisladas, lo psicosocial por una parte y lo pedagógico por el otro lado, sino que el foco central, por lo menos en la revinculación con, con la formación, con el aprendizaje, es desde lo pedagógico. En un trabajo en red, por supuesto, porque yo siempre digo que a problemas complejos, equipos complejos, pero lo central está en la escuela para reconstruir eh, la relación pedagógica. Y la relación pedagógica la entiendo, y ahí los invito a leer a la Araceli de Tesano, maestra, en que indica precisamente que la relación pedagógica no es solo la relación maestro-aprendiz, sino que también la relación saber social, saber pedagógico, y que está mediada por el lenguaje, el trabajo y el afecto. Entonces, ¿cómo los maestros, los profes, desde nuestra expertise del saber pedagógico, enseñamos a las niñeces a aprender, pero a aprender ciertas cosas que queremos como saber social, que por supuesto están en el currículo, pero que lo que más va a impactar en su aprendizaje es la mediación que nosotros hagamos. Y la mediación en el aula siempre se hace a través del lenguaje, a través del trabajo y a través del afecto. Y cuando yo estaba en la academia y me dedicaba a estudiar estos temas con los chiquillos y chiquillas, ellos me mostraban siempre
historias de lenguaje violento, de maltrato a través del lenguaje, historias de un trabajo cosificado, muchas guías, 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 pero un trabajo sin sentido, copias, copias y más copias, sin sentido. Por lo tanto, ¿cómo pasamos de un trabajo sin sentido a un trabajo con sentido? Y también el afecto, que está muy asociado al lenguaje, ¿no? El trato amoroso, el vínculo afectivo. No soy mamá, no soy papá, pero sí soy un adulto, profesor, referente en un proceso formativo. Si se fijan, lo último que indico tiene que ver ya con el vínculo en el aula, pero el vínculo en el aula va a ser posible, entendía el aula no como las cuatro paredes, sino que como la posibilidad de esta relación pedagógica, eh, solo se va a dar en la medida que vayamos sanando las heridas, reconociendo sus formas diversas y distintas de relacionarse con el mundo y con el mundo adulto en particular. Cristina, en este sentido, tú señalas que en el fondo deben recomponerse, deben sanar estas heridas, pero también poniéndonos un poquito, también pensando en que ya, se sanan estas heridas, se trabajan, pero también cómo se puede prevenir para evitar de que tenga esta mirada, cómo deben adecuarse las escuelas para que tengan esta vinculación afectiva que tú señalas. También como a lo mejor cómo preparar al mundo adulto que trabaja con niños, cuál es como el paso ya de una vez a lo mejor no tan reactivo o en el fondo de reparación, sino también después trabajando el preventivo, ¿no? Porque no vamos a estar siempre nosotros en las escuelas, en algún momento uno trata de dejar las capacidades instaladas, pero puede ser de que en algún día este flujo vaya cambiando y tenga que generar prevención para que en los niños nuevamente no se excluyan, ¿no? Para que nuevamente no haya este lenguaje un poquito más o este poco vínculo con el docente, con los niños en el aula, en el sistema pedagógico, ¿no? En el fondo, cómo se puede trabajar desde la prevención. Mira, para mí, desde mi trayectoria puedo decir que la mejor prevención es poner al centro de todo el quehacer pedagógico a las niñeces, poner al centro sus necesidades sentidas, poner al centro sus historias de vida y todo aquello que queramos ofrecer como experiencia pedagógica tiene que girar en torno a ello. Por ejemplo, me acuerdo de un chico de 16 años que había dejado la escuela en cuarto básico y ya llevaba como unos 6 años fuera de la escuela, y él me decía que para él el único buen recuerdo que tenía en su historia de vida era la educadora de párvulo. Y de hecho, su único vínculo con la escuela era ir a visitar a la educadora de párvulo, porque su mejor experiencia había sido en kinder. Entonces, ¿cómo podemos iniciar una revinculación o recomponer las historias? Es solo a partir de esa experiencia. Entonces, vuelvo a decir, poner al centro del proceso pedagógico a quienes aprenden su bienestar y desarrollo para que los profes tomemos decisiones de cómo favorecer el paso de estas situaciones de dependencia o situaciones de desvinculaciones a situaciones de vinculación, a situaciones de autonomía, de pasar de un locus de control externo a un locus de control interno. Y entender que el currículum es un medio para la enseñanza y el aprendizaje, y no un fin en sí mismo. No es el CIMSE, no es el objetivo de aprendizaje esperado el que me va a mover la niñez, el niño, la niña, el niñe que está en su proceso. Y por otra parte, entender que así como el currículum es un medio, el aprendizaje también es un medio.
El aprendizaje es un medio para el bienestar y para el desarrollo. No es un fin en sí mismo. Y estamos hablando, ya dije, de un desarrollo integral, bio, psico, socio, cultural. Las personas y su relación al centro. Entonces, en concreto, para prevenir siempre, independientes si son niños que están fuera de la escuela o al interior de la escuela, pero con baja asistencia y con riesgo de que se nos vayan, ¿no? Tiempos de escucha de las y los estudiantes, sus emociones, sus opiniones, sus sugerencias. Ellos tienen mucho que proponer, recogerlas, sistematizar sus necesidades sentidas. Considerar esas necesidades sentidas, porque no basta con sistematizarlas, ¿no? Considerarlas en el diseño y la planificación de las experiencias formativas. Flexibilizar los tiempos escolares, desde la entrada al colegio, desde los tiempos que yo necesito de recreación y los tiempos que tengo de concentración. Es decir, tiempos flexibles, adecuados a cada cual, de menos exigencias a más exigencias. Ciertamente van a tener que llegar a una rutina, pero partimos con menos exigencia. A lo mejor no van a poder llegar a las 8 porque no son capaces de levantarse tan temprano o no tienen un adulto responsable que los acompañe en levantarse y toman la decisión de ir o no ir a la escuela solos. Se apagan la alarma y siguen durmiendo, o si apagan la alarma y se levantan para ir a la escuela. Por lo tanto, una escuela que acoge también los tiempos de llegada. No puede ser que cuando yo llegue a la escuela, aunque tomé la decisión de ir, aunque llegue tarde y llego a las 9:30, y lo primero que hacen en la escuela es que el inspector me reta por tarde o me dejan fuera. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, nos hacemos cargo desde la acogida temprana hasta los ritmos de aprendizaje, ¿no? Aprendizajes que a veces requieren más apoyo para avanzar cada vez a menos apoyo, porque la pedagogía tiene que ver con eso, ¿no? A que ojalá tengan cada vez menos apoyo, pero al principio vamos a tener que darle todos los apoyos que requieran. Desde apoyos concretos, por ejemplo, llegué tarde y más encima no tengo agua caliente en la casa y quiero ducharme en el colegio. Y en el colegio tengo ducha con agua caliente y le doy el tiempo para que se duche y empiece la clase duchado, aceptado, y después viene su desayuno, ¿no? Desde cuestiones tan básicas como esas del tiempo, flexibilidad en los tiempos, adecuarnos a sus tiempos. Por otra parte, cuando diseñamos experiencias y planificación de experiencias formativas a partir de sus necesidades sentidas, las experiencias deben estar llenas de sentido para quien va a aprender. Porque muchas veces escuchamos a los chicos cuál es el sentido. ¿Cuál es el sentido de leer? ¿Cuál es el sentido de comprender la lectura? Y partimos, no sé, con textos que son muy complejos y lo que van a hacer es aumentar la frustración y las ganas de irme, porque me doy cuenta que no soy capaz, porque dejé la escuela hace 3 años y ya no lo logro, o porque no me concentro, porque tengo tal cantidad de problemas en mi hogar que no logro comprender porque no tengo capacidad de concentración. Entonces, ¿cómo vamos construyendo andamiajes, mediaciones propias para sus experiencias propias, para su propia experiencia de vida? Recuerdo perfectamente cuestiones como alguien que no quería, tenía aversión a la lectura, y su sentido de vida, estoy hablando de un chico que estaba privado de libertad, le quedaba un año para salir a libertad, y yo le decía, ¿qué quieres hacer cuando grande? Me decía que él quería manejar el camión de la basura. No vamos a entrar aquí las razones, pero su propósito, su proyecto de vida era manejar el camión de la basura. Y lo que
yo empecé a trabajar con él y con el equipo que estábamos con él, fue proyecto de vida. Si es un proyecto de vida, investiga. ¿Qué necesitas para ser un chofer del camión de la basura? Y empezó a leer en Google, y empezó a investigar, y se descubrió que tenía que tener cuarto medio para poder sacar la licencia tipo A, la licencia de conducir tipo A. Y para sacar cuarto medio tenía que empezar a leer, pero te fijas que es una comprensión lectora que tiene sentido asociado a su proyecto de vida. No a leer porque me van a poner una nota, porque tengo que cumplir las tareas, porque el adulto me lo mandó, sino que porque para mí, en mi historia de vida, sí tiene sentido. Diseños entonces que propicien la integración curricular. Ya no basta, y lo voy a decir con todas sus letras, lo he dicho cada vez que he asesorado al ministerio en la materia, no basta con que cada ámbito curricular baje por sí mismo, desarticulado el uno del otro. Entonces, la integración curricular que puede darse a través de aprendizaje-servicio, aprendizaje basado en proyectos y en proyectos de vida, como el que les contaba recién, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de la comprensión lectora no la trabajo solo, por ejemplo, en lenguaje y comunicación, sino que la trabajo también en matemática, en ciencias sociales, historia, en ciencias naturales o en biología, en física, en química, etcétera? Entonces, la necesidad de la integración curricular en todo experiencia de aprendizaje. Otra experiencia que a nosotros como equipo nos fue dando mucho resultado es el uso de los lenguajes artísticos como un medio para la articulación curricular y un medio para lograr no solo la articulación de los contenidos curriculares, sino que como un medio para el bienestar, el desarrollo biopsicosociocultural. Los lenguajes artísticos me refiero a la plástica, al cine, al teatro, a la música, como un medio de expresión. Por ejemplo, el hip hop, escritura creativa a través del hip hop, por ejemplo, escritura creativa a través de la música que a ellos ya les interesa, que puede ser el hip hop o puede ser otra cosa, ¿no? La plástica, desde los grafitis en adelante, el cine, el teatro. Las salidas a terreno son otros espacios importantes para la validación de su autoconcepto y su autoestima. Los chicos y las chicas en situación de calle se sienten cómodos en espacios libres, abiertos, en el patio. Ellos propician sus propias significaciones desde allí. Entonces, facilitar experiencias pedagógicas desde el terreno. Esas son algunas de las cuestiones que yo puedo, que hemos ido viendo que pueden servirnos a los profes, a los equipos psicosociales, a las duplas psicosociales y a los profes en general, para ir previniendo la desvinculación y favorecer la revinculación para ayudarles a permanecer en el sistema escolar, solo permanecer en aquel lugar donde debería garantizárseles todos sus derechos. Yo siempre digo, la garantía de derechos no es solo el derecho a la educación, sino que todos los derechos de las niñeces en educación. Eso. Cristina, muchas gracias por compartirnos todas estas experiencias, todas estas situaciones que además tienen una sensibilidad distinta. Nos quedamos con el mensaje en el fondo de que los niños deben estar en el centro, que la escuela es un lugar de protección como de apapacho para nuestras niñeces. Y bueno, con esto hemos llegado al final del tercer capítulo de nuestro programa. Cristina, muchas gracias por estar en Reactivamente y muchas gracias a todos ustedes también que nos están escuchando en este momento y no se pierdan el siguiente capítulo. Hasta luego. Gracias.
Gracias, gracias. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.